la bienvenida a las Jornadas de Investigación Científica 2025 de la Universidad Kennedy y les agradecemos por acompañarnos un año más. Esta iniciativa está organizada por la Secretaría de Investigación y Extensión Universitaria y tiene como principal objetivo compartir con la comunidad académica los avances en las investigaciones a cargo de docentes y autoridades de nuestra universidad y consolidar así un espacio de intercambio amplio y plural entre investigadores, estudiantes y profesionales. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les pediremos por favor apagar cámaras, silenciar micrófonos, para poder desarrollar cada una de las exposiciones sin interrupciones e inconvenientes. En el día de hoy vamos a contar con la exposición de 6 investigadores e investigadoras que compartirán con todos nosotros los avances, hipótesis y desarrollos de las investigaciones que se están llevando a cabo en la universidad. Al finalizar cada una de las presentaciones, vamos a tener unos minutos a disposición para que puedan realizar sus consultas por escrito a través del chat. De este modo, vamos a poder recopilarlas y compartirlas con los y las expositoras. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con la jornada del día de hoy. Vamos a presentar al primer expositor del día, que es el doctor Francisco Lauleta. Él va a estar presentando la investigación denominada Los riesgos ambientales y su tratamiento a nivel mundial. Francisco va a ver en pantalla la presentación en breve y va a poder explicarnos en qué estuvo trabajando. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por dejarme participar de la jornada. Son muy amables. Perfecto. En nuestro tema de investigación de nuestro equipo es los riesgos ambientales y su tratamiento a nivel mundial. Nos pareció un tema muy interesante porque los riesgos ambientales los conocemos muy bien y son riesgos de incidencia colectiva. Esto quiere decir que nos afectan a todos los seres humanos y de alguna manera todos los seres humanos estamos implicados en ellos y cualquiera de nosotros tenemos responsabilidad en el tema y podemos hacer también cualquier denuncia, cualquier pedido, nos afecten directa o indirectamente. De acuerdo a lo que hemos investigado, nosotros tratamos de investigar desde el inicio de este problema, que en realidad se inició con la vida del hombre sobre la Tierra, ¿no? Pero entendemos que se multiplicó o de alguna manera se profundizó allá por el siglo XIX cuando apareció la Revolución Industrial. Luego, también de acuerdo a nuestras investigaciones, hemos visto que durante el siglo XX fue un siglo donde esta contaminación ambiental que afectó, contaminó el agua, el aire, produjo el cambio climático, el calentamiento global, también produjo la pérdida de la biodiversidad. Durante el siglo XX fue fundamental, lamentablemente, el desarrollo de estos factores negativos para el medio ambiente. Y que poco se hizo también al respecto, ¿no? Porque, bueno, se entendió que había que seguir adelante con el proceso industrial en muchos países y fundamentalmente las grandes potencias, hecho que fue incrementando el aspecto de la contaminación. Después también recordamos que en el siglo XX se produjeron las 2 grandes guerras mundiales, que también fueron factores que han incidido notablemente en la contaminación ambiental. Y luego esto se empezó a ver, se empezó a notar, y como muchas cosas se empezó de alguna manera a desarrollar o a ver la problemática desde abajo hacia arriba, ¿no? Allá por la década del 50, del 60 y fundamentalmente del 70 y del 80 en el siglo XX, aparecieron en casi todos los lugares del mundo movimientos verdes, movimientos de las personas, de las comunidades para defender el medio ambiente, la ecología. Incluso en algunos países de Europa hasta se formaron partidos políticos teniendo que ver con esto. Vamos a la siguiente. Y bueno, y esto de alguna manera produjo, viendo acá los objetivos de nuestro proceso de investigación, que justamente esto pasara a tener un cariz muy importante en la opinión pública, de manera tal que luego las naciones y los gobiernos tuvieron que empezarlo a tratar en serio, ¿no? Y así se llegó, seguimos adelante, siguiente, nosotros utilizamos justamente una metodología tanto inductiva como deductiva para hacer nuestro trabajo de investigación. Llegamos a la conclusión que en 1992, recién a nivel mundial, se trató el tema a través de las Naciones Unidas, cuando en Brasil se celebró la primera cumbre internacional sobre cambio climático y medio ambiente, que desde ese momento, de 1992 en adelante, se viene celebrando todos los años consecutivamente. En esa época se celebraba cada 4 años. Justamente en esa época también hemos analizado, descubierto e investigado que la Argentina siempre tuvo un rol bastante activo
y singular en este tema. Ya en esa década del 90 se había creado una poderosa Secretaría de Medio Ambiente en la República Argentina. Por lo menos en teoría se hacía mucho al respecto. Justamente la delegación que mandó la Argentina a Río de Janeiro fue una de las más numerosas, entonces siempre la Argentina tuvo un rol activo. Luego, en la segunda cumbre climática, según hemos investigado, seguimos adelante, vamos a la siguiente, que fue en Tokio, Japón, en 1996, y también en la ciudad de Kioto, otra ciudad también de ese país. Ya se hicieron cosas más concretas, ahí se firmó el protocolo de Kioto, que lo firmaron las naciones más importantes del mundo, según hemos investigado. A ese protocolo de Kioto también se adhirió la República Argentina, un país que se adhirió también, según lo que hemos investigado inicialmente, y luego se separó, es Estados Unidos. Porque, ¿qué ocurre? En ese protocolo de Kioto, según lo que hemos visto, se eximía inicialmente a países como la India y la China de tomar medidas para, de alguna manera, mejorar el medio ambiente. Y Estados Unidos dijo, bueno, si India y China están eximidos, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir con estas reglas? ¿No? Bueno, y así esto se siguió adelante. Actualmente se está haciendo mucho énfasis, según lo que hemos investigado, en materia de riesgos ambientales en Japón y fundamentalmente en la Comunidad Europea. Lamentablemente en otros países desarrollados como Estados Unidos y China no se hace tanto, o se hacen cosas que están un poquito independizadas de la política mundial, y cada uno en esos países hace lo que puede o lo que cree conveniente en forma individual. Y bueno, ¿y cómo de alguna manera también se combate o se protege el riesgos ambientales? Bueno, lo que se busca es tratar de evitar o de disminuir la emisión de gases efecto invernadero, que son los que de alguna manera más perjudican el medio ambiente, ¿no? Justamente en la última cumbre de cambio climático que se desarrolló en noviembre último en la ciudad de Bakú, la capital de Azerbaiyán, se ratificó lo que se llama la Agenda 2030, donde se pretende que para ese año se reduzcan un 45% los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Muchos países están trabajando en esto, lamentablemente algunos como Estados Unidos no. Y eso también justamente nos afecta a todos de acuerdo a lo que hemos investigado. ¿Y cómo de alguna manera también se toman medidas con respecto a eso? Bueno, a nivel mundial, las empresas en general tienen que contribuir a fondos que se llaman fondos de restauración ambiental, y luego cuando hay un daño ambiental, el Estado saca dinero de esos fondos y a través de esos fondos trata de repararlos. En la Argentina, esos fondos, de acuerdo a lo que hemos investigado, en teoría podrían llegar a existir, pero hasta el momento no han existido. Alguno dijo, menos mal que no han existido, ¿no? Y en la Argentina, particularmente de acuerdo a lo que hemos investigado, ¿qué se hizo? Bueno, en la Argentina, en el año 2002, se dictó una ley, la ley 25.675, que es la Ley Nacional de Medio Ambiente. Justamente es una ley de noviembre del año 2002. Y es una ley que tardó varios años en reglamentarse. Recién allá por el año 2006, cuando fue el problema de la papelera de Botnia, no sé si algunos se acuerdan, y ahí también la Secretaría de Medio Ambiente de la Argentina empezó a tener un rol bastante importante, se decidió reglamentar la ley. Y esa ley de medio ambiente que existe en la Argentina dice que la Argentina, o estableció que la Argentina es el único país del mundo desde ese momento en el cual para combatir el medio ambiente o cualquier empresa que hace algún tipo de actividad riesgosa para el medio ambiente, tiene la obligación de contratar un seguro, que es justamente un seguro ambiental que tenga la entidad suficiente para reparar cualquier daño ambiental que la empresa haya hecho, ¿no? Eso dice en teoría la ley. El tema es si esto realmente en la práctica se puede compatibilizar, que haya un seguro que tenga la entidad suficiente para combatir el daño ambiental en caso que se haya producido. Bueno, esto, reitero, se reglamentó entre el año 2006 y el año 2007, y en el año 2008 apareció en la Argentina el primer seguro, que es un seguro de caución, un seguro de garantía, que sí, que está vigente hasta el momento y que teóricamente es obligatorio, es decir, toda empresa que hace algún tipo de actividad riesgosa para el medio ambiente, están clasificadas todas las empresas, tienen que contratar en forma obligatoria este seguro en la República Argentina. En los demás países del mundo, y especialmente los países más desarrollados, de acuerdo a lo que hemos investigado, no existen seguros obligatorios, sino que los seguros son optativos y complementarios de esos fondos de restauración ambiental que yo había mencionado antes.
Generalmente los seguros que se utilizan en el mundo, que son optativos, son también de caución o de garantía, como existe en la República Argentina, pero también existen seguros de responsabilidad civil o de responsabilidad ambiental, seguros también de daños, que cubren justamente los daños, para reparar los daños una vez que se hayan producido. Bueno, esto de alguna manera es lo que nosotros, una reseña sintética de lo que hemos investigado. Se está tratando de hacer mucho a nivel mundial, de fundamentalmente la disminución de los gases de efecto invernadero, y en Europa y en Japón principalmente se ha logrado mucho al respecto. Son los países donde más ha estado funcionado, y fundamentalmente, reitero, cuando hay un daño ambiental, ahí se recurre a los fondos de reparación ambiental y en forma sucedánea a los seguros. En la República Argentina es obligatorio el tema de los seguros. Bueno, no sé si quedó claro el panorama investigativo que hemos desarrollado, por lo menos hasta ahora, en nuestro equipo. Espero que les haya servido y que haya esclarecido justamente sobre el tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor Lavioleta. Bueno. Damos entonces paso al espacio de preguntas, si hubiera, o comentarios por chat. Esperamos unos segunditos. ¿Cómo no? Le agradecen mucho por la exposición. Sí, si se suman alguna pregunta, algún comentario. Si no, damos paso a la segunda exposición del día. Ahí están llegando. A ver, Constanza comenta. ¿Se podría pensar en arancelar algunos trámites ante APUMAR para poder al menos remediar algo estas contaminaciones? Pregunta Constanza. Bueno, sí, no sé, si podés ir a través del arancel que se haga algún tipo de fondo, algún tipo de ingreso para poder remediarlas. Podría ser una alternativa. Justamente en la ley de medio ambiente que yo comenté, está previsto la creación de fondos o de alguna manera de algún tipo de imposición para crear fondos de restauración ambiental. Pero en la práctica esa parte no se reglamentó y hasta el momento no se hizo. Pero bueno, obviamente todo puede contribuir, ¿no es cierto? Y también una política preventiva, es decir, justamente también acá lo que es muy importante es prevenir, hacer un tipo de, digamos, de política cultural para que las empresas tomen medidas para no dañar el medio ambiente, para no tirar desechos en los ríos, ¿no es cierto? Para no también producir una deforestación sin control. Eso de alguna manera también habría que observarlo para evitar el problema ambiental y del cambio climático. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, cómo no. Sí, Natalia, adelante. Lo que yo quiero hacer una pregunta era si se puede, no sé si poner un arancel, sino una multa. O que No, salga sí, un multas decreto, existen, que salga un decreto a favor sí. de la deforestación que están haciendo ante los ciudadanos o que puede provocar enfermedades cancerígenas, por ejemplo, o respiratorias. No, por supuesto, es decir, se producen multas y controles. Lo que pasa es que esto muchas veces en la Argentina tiene variables, es decir, a veces en la Argentina el control se pone en forma muy exhaustiva sobre todo esto, y a veces hay otros momentos en que, no digo que se ponga más laxo, pero así es, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este tema del tema ambiental, allá por el año 2006, con el tema de Bonia, etcétera, se empezó a reglamentar todo esto, y en el 2008, cuando salió el seguro ambiental obligatorio, empezó a controlarse que todas las empresas lo contraten, se empezó a multar a las empresas que no lo hacían, y ahí sí, durante algunos años hubo una política muy exhaustiva, como decís vos, de poner multas, sanciones. Claro. Después un poquito esto se relajó, y nuevamente se está volviendo a eso, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema que tenemos en la empresa de Argentina, una política oscilante, digamos, en la práctica concreta con respecto a esto, ¿no? Yo me acuerdo que yo vi una película de Julia Roberts que trataba este tema ambiental, que hubo gente que, inclusive, estamos hablando no solamente del ambiental, sino también del agua, Sí. donde había gente que se enfermaba con cáncer. No, por supuesto, es decir, a ver, acá sí. hay una vez, no sé si puedo nombrar una localidad, Dock Sur, por ejemplo. Dock Sur es un barrio que está muy contaminado. Hay personas que en Dock Sur viven en departamentos y yo lo tengo como al fehaciente de nuestras investigaciones, cuando esta gente quiere poner una planta en el balcón, la planta no crece.
Entonces, si yo pongo balcón en una planta en el balcón y no crece por el tema ambiental, quiere decir que toda la zona está recontracontaminada. Y eso también me va a afectar a mí, ¿no es cierto? Es decir, también vivir a la vera del riachuelo también es algo grave. Es decir, hay cosas que nosotros a veces las tomamos como cotidianas, como naturales, y que también son muy graves. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí. Bien. Bueno, Sí. Bueno, muchas Muchísimas gracias, gracias. Natalia. Recuerdo, por favor, bueno. respetar el tema de los comentarios a través del chat para seguir el orden. Así, bueno, todos seguimos la misma línea, ¿sí? Vamos a la segunda consulta de la doctora Nachi, decana de la Sí. Facultad de Ciencias Sociales, que pregunta si cualitativamente es factible medir un daño ambiental. Sí, se puede medir un daño ambiental, ¿no es cierto? Es decir, a veces no es fácil medirlo en lo inmediato, pero las consecuencias se van midiendo a través del tiempo. Es decir, justamente el cambio climático, lo estamos viendo con el cambio climático, el calentamiento global, también la contaminación de los ríos, de los mares, también de la tierra propiamente dicha. Es decir, se van produciendo cambios que a veces son cambios que no se ven inmediatamente o no se pueden de alguna manera medir en lo inmediato, pero uno por ahí hace una medición a través de los años. Dice, este lugar estaba en esta situación en tal momento y ahora está en tal otra. ¿Se entiende? O sea, se puede medir tanto el daño como también la reparación del daño. Ahora, cuando yo, por ejemplo, dije que en Europa y en Japón fundamentalmente y en algunos otros países del mundo se está haciendo mucho en el mejoramiento del cambio climático, eso también está medido y probado fehacientemente. ¿Se entiende? O sea, sí, todo se puede medir. Bien, bárbaro. Aquí la vicerrectora, bueno, le agradece mucho y dice muy clara la exposición, la ingeniera Carrizo, excelente presentación, dice Pablo, Agustina muy clara, el profesor Postay comenta, gráfico de estadísticas que tengan en cuenta la evolución temporal del daño ecológico, es una pregunta, proyecciones del Sí, avance de contaminación. bueno, sí, por supuesto que existen y aparte existen organizaciones no solamente públicas, sino también privadas. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que tienen una información muy importante sobre esto y muy seria y en algunos casos, incluso cuando no existe información estatal o esta no es del todo muy confiable, se utilizan las informaciones que surgen de esas organizaciones para tomar como válido esos informes para ver cómo está el estado del ambiente y qué medidas habría que tomar al respecto, ¿no? Bien, y con esto cerramos. Laura Espósito Orihuela dice, buenas tardes, doctor, quiero hacerle un comentario. ¿Qué opinión podría darme sobre el Río Rojo que, que hubo en provincia de Buenos Aires? Hace unos días, no sé si lo vio por las noticias. Sí, lo vi, yo en ese momento estaba de viaje y lo vi un poquito por encima, ¿no? Es decir, el tema. Pero bueno, obviamente que sí, es un problema provocado por algún tema de contaminación, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, por ejemplo, el tema minero que tenemos, ese caso la verdad que no quiero opinar porque no lo vi puntualmente en profundidad. Pero, por ejemplo, tenemos para hacer un caso comparativo, el caso de las mineras en San Juan. El tema de la minería durante muchos años estuvo regulado a nivel nacional. Luego, en la década del 90, cuando se dictó la nueva constitución, eso pasó a nivel provincial. O sea, los que de alguna manera controlan y regulan la actividad minera son las provincias. Y por ejemplo, en San Juan, creo que está semiprobado, que muchas mineras contaminan las aguas de los ríos. No sé si el río Hacha, los ríos muy famosos de San Juan, tienen cierto grado de contaminación y esa agua la consume la gente común incluso de la ciudad de San Juan. ¿Se entiende? Entonces todo, lo que pasa, claro, ahí no viene todavía el agua roja con algún color particular, pero sin embargo, a veces las aguas que parecen más o menos naturales, cierto grado de contaminación tienen y que pueden producir daños a la salud de las personas. ¿Eh? Bien, bárbaro, Francisco. Bueno, hay muchos más comentarios, felicitaciones, de parte de la rectora también, la doctora Magariños, así que lo invito a seguir revisando en el chat y si quiere, por supuesto, a dar respuesta a las consultas que vayan Bueno, surgiendo. bueno, muchísimas gracias Gracias a a usted. todos y un abrazo grande para todos. Hasta pronto, ¿eh? Gracias a usted. Gracias. Hasta prontito. Bueno, damos entonces paso a la segunda investigación del día. Se titula Los duelos en tiempo de pandemia y va a estar a cargo de la magíster María Agustina Toso y Jessica García. Adelante, cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, somos un grupo de investigación que ya estamos en el 8º año de trabajo consecutivo. El grupo está dirigido por el doctor Marcelo Grigoravicius. Yo soy miembro del grupo y hoy nos acompaña Jessica García, que es integrante, estudiante, pronto a recibirse. Y han pasado diversos estudiantes realizando sus prácticas también en el grupo de investigación. Pero bueno, ya hace 8 años que trabajamos, hicimos 3 proyectos y hay un 4º por venir. También forma parte del equipo actual Bárbara Villafañe, que ya se recibió en el transcurso de estar formando parte de este proyecto. Así que bueno, la idea es contarles un poco el recorrido del grupo de trabajo. Iniciamos, a ver, en la siguiente, en el año 2017 con el primer proyecto de investigación titulado por aquel entonces El Estatuto del Duelo en la Clínica Actual. Pasamos a un segundo y a un tercero, que es el que está culminando este año. El paso de un proyecto al otro tuvo que ver con preguntas que surgieron como resultado de haber hecho ese recorrido. Vamos al siguiente. El primer proyecto, por ejemplo, titulado El Estatuto del Duelo en la Clínica Actual, que es el que da comienzo a esta investigación, tenía como objetivo general indagar las modalidades de los duelos en la clínica actual. Y básicamente trabajamos inicialmente en diferenciar conceptos: duelo, falta, pérdida, trauma, angustia. A su vez, establecimos la importancia de lo que es la pérdida en la estructuración subjetiva. Y por otro lado, relacionamos las condiciones socioculturales y la posibilidad de realizar procesos de duelo. Este primer proyecto particularmente tuvo una metodología cualitativa. Fue un estudio exploratorio que constaba en reuniones donde hacíamos una lectura crítica de textos, discusiones en grupos, construcción de redes conceptuales. Y como resultado, bueno, llegamos a concluir que había escasos desarrollos novedosos, que siempre que se habla del duelo se cita el clásico Duelo y melancolía de Freud, que había ausencia de casos clínicos actuales. Fue necesario hacer una delimitación del concepto de duelo en psicoanálisis. Y por otro lado, lo que recuperamos es la doble vertiente del duelo, una función intrapsíquica y por otro lado lo social. Al incorporar lo social dentro de los procesos de duelo, se abre toda una nueva vertiente que da lugar al segundo proyecto, que tiene que ver con cómo son las trayectorias de esos duelos en la hipermodernidad. Bueno, el segundo proyecto ya trata sobre cómo es hacer un duelo en la época actual, en la hipermodernidad. Por eso lo titulamos las trayectorias de los duelos. Entonces, esto ya tiene que ver con pensar cómo afecta la hipermodernidad en los procesos de duelo. Uno de los ejes que trabajamos fue la existencia o no de los rituales funerarios en esta época y la utilización de las redes sociales virtuales en los procesos de duelo. Por otro lado, recuperamos la relevancia del lazo social como soporte en los procesos de duelo y nos preguntamos cuáles eran las dificultades que se presentaban en la actualidad. La metodología en este proyecto puntual tuvo que ver con realizar entrevistas semidirigidas en profundidad a adultos que hubieran atravesado la muerte de un ser querido en los últimos 2 años. Esto fue 18 y 19, fue antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, realmente fue enriquecedor haber podido realizar estas entrevistas. Fueron entrevistas extensas que luego desgrabamos, se realizaron a 7 adultos. Y bueno, parte de los resultados que pudimos obtener a partir de la palabra de estas personas entrevistadas, entre ellos fue que, bueno, la mera noticia de muerte del ser querido no implica el reconocimiento de su pérdida, ¿no? Como que la pérdida implica un proceso mucho más largo que la mera noticia de la pérdida. Por otro lado, apareció lo que es el mecanismo de defensa de la desmentida como una de las primeras reacciones frente a la noticia de la pérdida. Entonces también trabajamos conceptualmente en esa delimitación. Y por otro lado, también como primeras reacciones ante la noticia, la sensación de aturdimiento y paralización, ¿sí? Propias del momento de desvalimiento psíquico.
Las preguntas que se nos producen en este segundo proyecto dan lugar al tercero, que es en el que estamos trabajando en este momento. Lo vamos a ver en la siguiente, que es los duelos en tiempos de pandemia. ¿Qué pasó en el transcurso de esta investigación? Bueno, atravesamos la pandemia y sin dudas que pensamos que sería interesante ver cómo eran los duelos antes de la pandemia y si para aquellas personas que vivieron una pérdida de un ser querido durante la pandemia, si se puede establecer alguna diferencia entre estos distintos tipos de duelos. Entonces, bueno, en este tercer proyecto nos proponemos indagar la trayectoria de los duelos propios de la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, indagar la incidencia del confinamiento, la ausencia de las ceremonias funerarias, ¿sí? Que es una disposición, digamos, que limitaba las ceremonias funerarias. Bueno, ¿cómo pudo haber incidido eso en los procesos de duelo? Indagar la existencia de otras ceremonias, que de hecho es algo que hemos podido ver en las personas a las que indagamos, que, bueno, uno se las arregló quizás para hacer rituales de despedida con las personas que se habían perdido en la pandemia, ¿no? Aparecen ahí los recursos tecnológicos, las redes sociales, como complemento para poder sostener en el confinamiento los rituales funerarios. Lógico que también indagamos acerca del lazo social, de la contención, cómo era duelar a alguien en aislamiento, ¿no? Es decir, que esto que nos veníamos preguntando desde antes de la pandemia, de si se podía hacer un duelo a solas, ¿no? Un poco en la pandemia nos vimos forzados y cómo hicimos para rebuscárnosla para que eso no fuese así, ¿no? Bueno, nos preguntamos cuáles son las dificultades que surgieron ahí. La metodología en este tercer proyecto tuvo que ver con 2 cuestionarios, uno que dirigimos a personas que hayan atravesado un duelo, una pérdida significativa durante la pandemia, y el otro tiene que ver con un cuestionario dirigido a profesionales de salud mental que hayan trabajado durante este periodo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los resultados podemos ver cuál es la especificidad de los duelos en pandemia, ¿sí? Aparece en primer lugar la impotencia ante la imposibilidad de poder despedirse en aquellos casos donde, bueno, no se pudo dar el último adiós, ¿sí? Y cómo eso incide en el proceso de duelo. Además, cuáles fueron las consecuencias clínicas de atravesar duelos en aislamiento. Si hay personas que mencionan haber sentido angustia, insomnio, depresión. Y por otro lado, bueno, lo que queda en evidencia a partir de la información y lo que nos cuentan los profesionales de salud es que hubo muy pocos recursos específicos ofrecidos desde los servicios de salud mental para acompañar a las personas que estuviesen atravesando un duelo, ¿no? Hay muy pocos programas, de hecho un solo programa se ubica que trabajara los duelos para personas que estuviesen atravesando una pérdida durante la pandemia. Bueno, siguiente. Hemos realizado varias publicaciones en este periodo, tanto en revistas de alcance nacional, internacional, con referato. Nuestro objetivo, a ver si podemos ver en la siguiente, nuestro objetivo desde el comienzo ha sido investigar el duelo desde una mirada psicoanalítica, pero a la vez poder socializar y compartir los resultados que se presentaran en nuestra investigación, precisamente para cubrir vacancias teóricas, ¿no? Entonces, bueno, también durante estos 8 años, además de hacer publicaciones, siempre que tenemos la oportunidad, difundimos y compartimos nuestros resultados, ¿no? Estas también han sido algunas de las jornadas y congresos donde solemos asistir con el equipo. A ver el siguiente. Bueno, y actualmente, como les comentaba, estamos finalizando este tercer proyecto en vistas a continuar un cuarto. El objetivo va a ser tomar como objeto de estudio los duelos antes de la pandemia y durante la pandemia y poder establecer allí, a ver qué resultado nos arroja, ¿no? Así que bueno, esas son como las preguntas que nos van surgiendo para el próximo proyecto. Y bueno, aprovechamos también la ocasión para agradecer en primer lugar a las personas que han contestado y que han cedido a
hacer entrevistas, que eso fue realmente muy valioso. Por supuesto que las autoridades de la universidad que patrocinan la investigación ya hace 8 años y que nos permiten poder seguir trabajando y enriquecer esta investigación. Y bueno, la Secretaría de Investigación, que es quien permanentemente nos acompaña en estos procesos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Agustina. Pasamos entonces al espacio de preguntas, de comentarios a través del chat. Si alguien quiere hacerle alguna observación, alguna pregunta a la magíster Toso. Me dice Verónica, gracias, muy interesante. Alberto, muchas gracias. La rectora también. Me pareció muy interesante. Bien. Bueno, todas palabras muy lindas. Bueno, muchas Gracias, muy gracias. bueno, una temática muy interesante. Aquí la decana Turner, Laura, de la Facultad de Ciencias Psicológicas, te felicita por la continuidad en la tarea. La vicerrectora dice felicitaciones, el duelo es un tema muy importante en la vida de las personas, muy interesante el avance. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos entonces paso a la tercera investigación de la jornada. Muchas gracias, Agustina, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Que se titula Construyendo Horizontes de Equidad, Estrategias de Inclusión Socioeconómica para Mujeres y Jóvenes de Comunidades Rurales Vulnerables de Argentina, y la presentación va a estar a cargo de la doctora María José Nachi y la licenciada Mariela Morales. Bienvenidas y cuando gusten. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, es una alegría volver a estar acá en una jornada de investigación de la universidad que con mucho esfuerzo, como los que escuchábamos antes, en el área ambiental y en el área de la psicología. Nosotros desde Ciencias Sociales y Humanas tenemos este proyecto que ¿puede ser la primera pantalla? Yo no estoy viendo la presentación en Power. Este proyecto que se llama Horizontes de Equidad. Ya está, la primera, porque yo ahí la veo, perfecto. Este proyecto se llama Horizontes de Equidad. Fíjense que le pusimos un paraguas para empezar, gracias. Sí, ¿por qué un paraguas? No porque simplemente nos resguardemos en él y nos sentimos acogidas por esta mirada teórica y metodológica, sino porque realmente, después de muchos años de trabajo, esta es la segunda renovación del proyecto, que además tuvo 2 etapas anteriores, en el primer bienio, para el segundo bienio de investigación, y tiene raigambre en trabajos previos. Queremos contarles que Horizontes de Equidad se ha transformado en una mirada epistemológica, en un paraguas epistemológico. Próxima, por favor. ¿Por qué en un paraguas epistemológico? Porque es una forma de abordar el vínculo con el sujeto de intercambio, es decir, con aquellos con los que trabajamos e investigamos, que nosotros no tenemos en Ciencias Sociales Humanas condiciones de laboratorio, por más que se pueda trabajar con cuestiones estadísticas o con cuestiones documentales, archivos, con entrevistas, con focus group, diferentes técnicas, nosotros trabajamos con contextos sociales, contextos culturales, con problemáticas políticas y económicas permanentes. Fíjense, nosotros aplicamos esta forma de trabajo, esta metodología de investigación, esta mirada epistemológica a diferentes lugares y en diferentes contextos y con diferentes grupos de intercambio. Próxima, por favor. En cosas tan disímiles como, por ejemplo, planteamos primero trabajar con mujeres de zonas rurales vulnerables del país y con jóvenes con proyectos productivos. ¿Qué pasó? Nos agarró la pandemia y en plena pandemia nos dimos cuenta que no podíamos trabajar con esas zonas porque básicamente no tenían conectividad y además porque estaban abocados a tareas de subsistencia. Entonces, en ese momento, lo menos esperado posible para nosotros, una asociación, ULAPA, Unión Latinoamericana de Pacientes de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Y qué nos pidieron? Trabajar en intercambio. ¿En qué? En consolidación de ellos como un sujeto de intercambio que apelaba a la Organización Mundial de la Salud, eran 12 países miembros de esta red,
Y con ellos trabajamos en una cantidad enorme de cuestiones, entre otras, con construcción de ellos como un sujeto de intercambio y como un sujeto de demandas legítimas en ese momento, cómo organizarse, cómo plantear, comunicar sus propuestas, cómo trabajar internamente en términos comunicacionales y externamente, cómo presentar proyectos a escala global para sostenerse como organización. Entonces, este cuadrito que les pongo acá es el famoso frame, el marco, el contexto. ¿Por qué? Porque Horizontes de Equidad se transformó en un marco de investigación, en un lugar donde ponerse y desde ahí mirar una perspectiva. No buscamos un objeto de estudio concreto y simplemente lo analizamos y nos vamos o exploramos esa área. No, intercambiamos y producimos en conjunto conocimiento. Por favor, la que viene. Bueno, fíjense, acá tenemos dos pequeños, uno es un cuadro muy famoso, ¿no? Y el otro es un objetivo, el dibujito de objetivo. ¿Qué implica esta postura epistemológica? Que no podemos ponernos en una postura de buscar un objetivo concreto de investigación como si estuviera más allá de nosotros y en la realidad objetiva, asirlo simplemente. Y tampoco nos podemos poner en lugar del subjetivismo, de esta cuestión etnográfica, antropológica, de yo interpreto, voy, analizo, me vinculo desde la interpretación y nada más, desde el subjetivismo. No, tenemos que poder construir en conjunto lazos de confianza que permitan que el otro también mire a los investigadores como parte de un proceso de construcción conjunta. Esta es la postura de la investigación-acción. Y en campo se construye. En particular, para nuestra unidad académica y creo que para la universidad en general, pero particularmente para nuestras áreas de interés, es interesante. ¿Por qué? Porque permite la integración y el trasvase de conocimiento en las diferentes áreas. Fíjense, comunicación, relaciones públicas, trabajo social. Nosotros tenemos lugares donde hacemos trabajo de campo y áreas prácticas en todo el país y en todas las áreas. Y de esta manera logramos construir un vínculo con esas comunidades. Ahora, dentro de unos minutitos, ahí Mariela, que es una graduada reciente de nuestras relaciones públicas, que se graduó con un TFI hermoso sobre el pueblo de Mogna, que es el caso con el que vamos a interactuar en este último momento, con el que trabajamos en conjunto en esta última etapa del año pasado, nos va a contar su experiencia y cómo logramos a través de este proyecto marco integrar experiencias de las diferentes carreras e integrarlo a un marco de investigación que llegue a las comunidades que tenemos en todo el país. Por favor. Próxima pantalla. ¿La pusieron? Ahí está. Bueno, esto que les decía, estos dibujitos hablan de qué necesitamos para generar este vínculo de confianza y salir de esta cuestión de que el objeto de estudio nada más es algo objetivo con el que hay que tener cuidado y no vincularse. Es todo lo contrario. Es generar vínculos de confianza y tener una concepción, y esto es fundamental, fíjense que es el balancín este que ponemos en la segunda imagen, de un vínculo en el cual haya una equidad de saberes. Esto es un planteo cognitivo, desde las ciencias cognitivas. Nosotros queremos tener una equidad de saberes con estos otros sujetos concretos que están en los diferentes campos en los que trabajamos, con los que interactuamos, con los que podamos intercambiar y hacer una coproducción de conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, acá le damos un ejemplo que ya lo mencionaba anteriormente, cómo pasamos del proyecto inicial que íbamos a trabajar con las mujeres y jóvenes de proyectos productivos en áreas rurales, a trabajar con ULAPA, la unión esta de pacientes de enfermedades poco frecuentes de América Latina. Sin embargo, en la segunda parte de ese primer proyecto, trabajamos efectivamente con comunidades campesinas de Santiago del Estero. Y fue sumamente rica la experiencia, los ayudamos a construir en conjunto una presentación internacional, fortalecer la institución, trabajar con todo lo que son proyectos productivos y economía social. Y en esta nueva etapa, donde dijimos, bueno, vamos a continuar por este sendero de investigación, de exploración, ¿qué nos pasó? Pasó que una nueva crisis económica que en Argentina es cíclica y permanente, y todos los que estábamos trabajando en esos proyectos con escuelas agrotécnicas rurales en sus trabajos finales, ¿qué pasó? Se fueron del campo a la ciudad a trabajar, a hacer changas, no pudimos ir trabajando con ellos. Y fue ahí, en ese momento, que Mariela defendió su TFI y nos trajo el caso
interesantísimo, el pueblo de Mogna, que es un pueblo que está en la provincia de San Juan, departamento de Hachal, muy ahí en el medio del desierto para nosotros, lejos, alejado, y sin embargo, apelando a la necesidad de seguir existiendo y que sus jóvenes no se vayan y se afinquen y generen allí, y desde allí proyectos productivos puedan seguir estudiando y desarrollándose tanto a nivel económico como cultural. Así que le paso la palabra ahora a Mariela para que nos cuente de el caso Mogna, que fue con el último de los que estuvimos trabajando. Mariela, por favor. Muchas gracias, María José. Buenas tardes para todos. La siguiente plaquita, por favor. Bueno, efectivamente, el trabajo final integrador llevó ese nombre, Mogna, Identidad e Imagen Visual, el trabajo final de la licenciatura en Relaciones Públicas. Este trabajo detona por pedido de la gente del pueblo que iba sintiendo que poco a poco su identidad y su cultura y su esencia, su economía y sus jóvenes se iban perdiendo. Mogna es un pueblo rico en su historia, no solo para Cuyo, sino para la Argentina en general, en su construcción socioeconómica y política, y comparte su morfología lunar con el Valle de Ichigualasto. Pasamos a la siguiente. También es un pueblito que se mantiene en la historia, o sea, se mantiene su arquitectura colonial, el rasgo de los huarpes y los capellanes, y por otra parte es un fenómeno social, porque guarda en él una de las fiestas patronales más grandes de la República Argentina en honor a Santa Bárbara. Pasamos a la siguiente. Con todos estos atributos que tiene Mogna, que son estos que acabo de mencionar, más otros tantos, generamos para Mogna el desarrollo de su imagen visual, todo un sistema de identificación visual, generando su isologotipo para que ellos tuviesen una herramienta para comunicarle al resto quiénes son y qué hacen. No obstante, es un pueblo tan enriquecido y con tantas necesidades que no alcanzó solo con el desarrollo de este logotipo, sino que le generamos un personaje. Vamos a la siguiente. Una imagen, una ilustración con un personaje haciendo referencia a Martina Chapanay, que es un lugar, en Mogna es el lugar donde están los restos de Martina Chapanay y un punto fundamental en la historia en función a todo lo que tuvo que ver con las guerras y demás. Pasamos a la siguiente. Bien, haciendo pie entonces, en este trabajo final integrador con horizontes de equidad nos acercamos hacia el pueblo ya desde otro lugar. Como equipo de trabajo generamos y elaboramos estrategias para llegar a la comunidad, armamos videos de presentación, para ir generando con el pueblo un acercamiento y una confianza. Pasamos a la siguiente. Bien. Estos lazos de confianza de los que recién explicaba María José, en los que se basa nuestra metodología de investigación, no solo se generó con Liliana Ovalles, que es la presidenta de la Unión Vecinal, sino que a través de ella con el pueblo. Y cuando tuvimos la aceptación de la comunidad, coordinamos acciones para poder comenzar a interactuar y vincularnos desde este lugar de investigación con los moquineros. Pasamos a la siguiente. Por favor. Tuvimos múltiples encuentros con mujeres y con jóvenes y surgieron temas importantísimos para ellos como la migración de los jóvenes, los sueños y lo que proyectan, como por ejemplo la terminación del secundario, que es algo que todavía no pueden conseguir, el desarrollo local, porque tienen un desarrollo económico de bienes y servicios que producen y que necesitan poder ubicarlos en el mercado. De eso surgió el cooperativismo y la comercialización. Y también a través de Horizontes de Equidad, les acercamos el resultado del trabajo final integrador con relación al isologotipo y el personaje, ¿no? Haciendo como una aproximación de la marca ciudad al pueblo. Y desde ahí la revalorización de la identidad de ellos mismos. ¿Continuamos? La siguiente. Bien, tuvimos
También diferentes momentos y jornadas de capacitación que tuvieron que ver con la economía social y el desarrollo local. Toda esta vinculación y este acercamiento que tuvimos con el pueblo, como recién lo explicaba la decana, tiene que ver con poder acercar lo global a lo local y llevar todas estas ricas virtudes que tiene el pueblo, que son locales, a lo global. Y en esto se basó este último acercamiento de horizontes de equidad. Pasamos al segundo, que ya es la final. Bien, entonces el caso de Mogna fue un nuevo horizonte de equidad y quedó esta frase, ¿no? Como ecos del pasado, voces del presente y las semillas del futuro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ambas. Muy linda investigación. Ahí compartimos dos enlaces útiles para que puedan revisar en el chat de parte de la doctora Nachi y de Mariela. Y bueno, damos lugar al espacio para preguntas, para comentarios. Aquí estaba leyendo algunos que ya fueron dejando. Rosario del Valle Fabrini Ramos dice: hermoso Mogna, mi querido San Juan, gracias por trabajar con el pueblo. El doctor Lauleta la felicita por la presentación y el enfoque. Laura Espósito Orihuela dice: muy lindo grupo CB, felicitaciones. Silvia Soto, del área de comunicaciones, la secretaria de comunicaciones, dice: excelente trabajo. Lenis también, lo mismo. Bueno, todos comentarios muy, muy lindos. La licenciada Pita, directora de Relaciones Públicas, dice: un orgullo este TFI que visibiliza qué hacen y qué son las relaciones públicas junto a un equipo de investigadoras de luz. La rectora dice que es una excelente vinculación con el territorio, que es muy interesante el trabajo. La vicerrectora pregunta: ¿cuántos colegios secundarios tiene Mogna y logran graduarse del nivel secundario? Tiene un solo colegio secundario, pero hasta el tercer año nada más, o sea, el ciclo básico. Uno de los trabajos importantes que tuvimos de la aproximación al territorio fue trabajar para esto. Si bien nosotras no podíamos gestar un cambio fundamental en esto, pero sí con algunas acciones y comunicaciones que tuvo la decana con algunas autoridades, fue como generando esto, ¿no? Una semillita para que en un futuro cercano se pueda completar el secundario en Mogna. No lo pueden terminar los chicos en este momento. Sí, perdón, al respecto, lo interesante es que es un derecho constitucional, ¿no? La cuestión de la educación completa. Sin embargo, allí en territorio no se ejerce, y no por falta de conocimiento de las autoridades. Por ende, en este caso, nosotros como investigadores, ahí leí una de las preguntas respecto a cómo se pueden generar vínculos entre investigadores e investigados. Nosotros funcionamos como puentes comunicacionales, como verdaderos puentes comunicacionales. Y el principio que desarrollamos ya en varias etapas de trabajo y de vinculación con territorio es el programa que se llama Semillas Educativas, que tiene que ver con plantar precisamente una lógica de pensamiento diferente, de ser mirados y autopercibidos distintos, con derecho a la educación de calidad y en todos los niveles. Por eso mismo les acercamos una cantidad de programas diferentes que existen y que están a disposición para finalización de secundaria. Y también el conocimiento de que pueden trabajar, vivir aún allí, porque es muy caro para ellos trasladarse a la ciudad de San Juan o cualquier otra capital, y poder formarse incluso a nivel universitario. Y otra de las cuestiones muy interesantes es que la economía social, tenemos nuestras profes, María Eugenia Ami, que es especialista en eso, y dimos un taller específico sobre las ferias y sobre el intercambio, sobre lo importante de lo local en lo global, ¿no? Este concepto de lo local, cómo podemos potenciar sus proyectos productivos a través justamente de la economía y de la exportación de sus productos en ferias locales, nacionales e incluso en algunos casos que logran tener sellos de calidad. Algunas comunidades exportan, por ejemplo, miel a la Unión Europea. Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de líneas de desarrollo muy grandes que no tenemos el tiempo hoy acá para compartirlas todas, pero ojalá lo tengamos en breve. Estamos pensando en hacer un webinar para no aburrirlos a todos hoy acá. Les agradecemos mucho las preguntas y los comentarios y ojalá en breve tengamos otra oportunidad de explayarnos un poco más. Muchas gracias, María José. Siguen llegando
comentarios muy lindos, haciendo hincapié en la importancia de la visibilización de estas realidades, ¿no? Así que bueno, pueden seguir leyéndolos en el chat. Muchas gracias a ambas por su exposición. Muchas gracias. Gracias. Damos entonces lugar a la cuarta investigación del día, ya promediando la parte intermedia, denominada El vínculo primario a la luz de los síntomas actuales. Y va a estar a cargo de la magíster Silvia Maioli y la licenciada María Lorena Maltese. Cuando quieran, tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias. Primero que nada, bueno, presento, mi nombre es Lorena Maltese, con la magíster Silvia Maioli y la magíster Coli Vanora, con la colaboración de María Celeste Carlín, que es una alumna auxiliar. Llevamos adelante la investigación, el título es El vínculo primario a la luz de las patologías actuales. La idea va a ser, bueno, presentar un poco, transmitir ideas relevantes de algunos de los autores principales que abordamos, y luego la magíster va a presentar un poquito el resumen de una primera investigación que se llevó adelante. Esta es una segunda investigación que continúa desde las preguntas de aquella primera investigación. Siguiente. Bueno, es indudable que las nuevas formas de asumir las parentalidades afectan la constitución subjetiva infantil, produciendo nuevas demandas de tratamiento y por lo tanto nuevos síntomas. A raíz de la importancia del vínculo primario, se planteó como pregunta central las consecuencias sintomáticas en fallo o asertividad de las funciones maternas y paternas en función de un nuevo modelo de paternar o maternar, describiendo las limitaciones de ambas funciones. Siguiente. Como objetivo general, se trabajó analizar los fallos de las funciones maternas y paternas y su relación con los síntomas actuales. Como objetivos específicos, describir las funciones maternas y paternas de la época actual, analizar las dinámicas familiares actuales que repercuten en la constitución psíquica infantil, analizar el lugar del deseo materno y su incidencia en el psiquismo infantil, describir el lugar de la ley desde la función paterna y su posibilidad de incidencia en el psiquismo infantil. Siguiente. Como hipótesis se planteó demostrar la incidencia de los vínculos primarios y el efecto que ellos mismos causan en la subjetividad, en la constitución subjetiva infantil, relacionándolos con los síntomas actuales. Siguiente. La metodología que se propone esta investigación es teórica exploratoria desde las perspectivas del psicoanálisis y la psicología social como una interrelación entre ambas disciplinas, analizando como fuentes primarias algunas obras de los autores como Freud, Lacan, Klein y otros. Bueno, siguiente. Ahora vamos a tratar de mencionar algunas de las ideas centrales que fuimos rescatando de los distintos autores para luego arribar a conclusiones. Freud destaca la función materna mediante el auxilio ajeno, frente al desamparo en que se encuentra aquel que nace, desamparo originario. En la obra freudiana, el amor no tiene solo que ver con la pulsión, sino que incluso puede ser situado más allá de ella. Al amor, entendido desde el psicoanálisis, está ligado el yo del sujeto que se coloca como objeto de amor, a través de una idealización del yo enlazado al narcisismo del uno y cada uno de los sujetos. Surge el narcisismo infantil como respuesta al amor que el otro primordial otorgó. El autor revela que justamente ese narcisismo infantil asegura el pasaje a la cultura, a la capacidad de amar a otros objetos, a partir de lo dado por el vínculo primario. Ser objeto del amor del otro permite asumir una posición deseante. Klein aborda la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos como una manifestación de conflictos internos, explorando cómo estas condiciones reflejan procesos psicológicos más complejos. Su objetivo es desentrañar cómo las experiencias tempranas y las dinámicas internas contribuyen a la formación de estos trastornos. Ella argumenta que las primeras interacciones con la madre y las percepciones del amor y rechazo tienen un impacto duradero en la forma en que el individuo maneja sus emociones y sus conflictos.
Explora varios mecanismos de defensa, situando especialmente la proyección, la identificación y la escisión, y ubica cómo estos mecanismos contribuyen a los estados maníacos depresivos. De este modo, en el texto, ofrece una profunda reflexión sobre el desarrollo emocional de los primeros meses de vida. Es una pieza clave en el campo psicoanalítico infantil, donde Clay se enfoca en las experiencias emocionales primarias de los lactantes y la importancia de estas experiencias para el desarrollo psíquico futuro. Especialmente estudia la relación madre-hijo temprana. Acá hacemos un alto para plantear que, bueno, desde lo que es el enfoque de la investigación, planteamos madre desde la lectura de una función y no como determinada biológicamente, ¿no? Volviendo a Klein, subraya la importancia de la relación temprana entre la madre y el niño. La figura materna es vista como crucial para el desarrollo psíquico del niño, ya que proporciona las primeras experiencias de amor y seguridad. La calidad de esta relación influye en cómo el niño maneja la ansiedad y desarrolla mecanismos de defensa. Por otra parte, Berenstein, para él, la idea de enfermo mental no es una idea aislada, sino producto de un contexto familiar que contribuyó a su formación desde cuestiones conscientes e inconscientes. Del vínculo primario dependerá la concepción del sujeto, donde el amor predomina en cuanto a aportar una calidad que soporta el peso de las adversidades de la vida. Ya que si el vínculo primario es deficitario, como lo demuestra con la madre esquizofrénica, ese vacío nunca es reparable para el sujeto infantil. Sus aportes revelan la importancia que el vínculo primario hace a la constitución psíquica infantil. En relación a cambios en el contexto cultural actual, Hahn aporta la idea de una debilidad en los vínculos sociales debido a varias cuestiones. Destacamos la tecnología, su uso, abusos, declinación del lugar de la ley en la cultura y la constante ansiedad, soledad, depresión, insomnio, en la que viven muchos sujetos hoy demandados constantemente. Revelan nuevas formas de pensar aquel vínculo primario. Y adoptar hoy la denominación de nuevas parentalidades, para distinguir que ya no remiten a una cuestión biológica exclusivamente, sino que incluimos las diversidades en cuanto a sujetos maternantes, que puede no ser un hombre, no ser una mujer. Dentro de esta concepción se desarrolla un aporte de Lacan al considerar el vínculo primario como aportes de funciones que encarnan lugares maternos y o paternos. ¿Qué tienen de nuevo estas parentalidades? Una desorientación. Los padres de hoy preguntan si está bien o mal lo que hacen o piensan. Revelan cierto fracaso y un debilitamiento de ambas funciones, ya que los síntomas actuales, juego compulsivo en infancias, anorexias, bulimias, psicosis, autismos, uso excesivo de tecnologías, apatía, desgano, violencias varias, en resumen, vacío subjetivo, así lo vienen demostrando. Siguiente, y continuamos, compañeras. Bueno, acá continuamos con algunos aportes significativos de Lacan, como es la idea de funciones maternas y o paternas, que no significan madre o padre, ¿sí? Ya esta nomenclatura la podemos ir dejando de lado. Y para Lacan, el otro primordial va a ser tanto más significativo que lo que fue con Freud. Bueno, hablaba de Laurent, afirma que el niño hoy se encuentra sometido al ejercicio de la parentalidad no delimitada por los lazos sanguíneos y a una variedad a la que deberá enfrentarse. 2 madres, ningún padre, solo un abuelo, la pareja del padre o al revés, de un vecino. Son solo ejemplos de lo nuevo y no se ajusta solo al padre como el modelo parental anterior. El niño es frágil en cuanto a la conformación de su subjetividad, pero excedido de información. El autor se pregunta cómo habitar un cuerpo propenso a las adicciones de cualquier tipo y a las exigencias de lo sexual en cuanto a modos de nombrarse. Recomienda que, aunque la neurosis sea grave, no por ese motivo será una psicosis. Apunta a explorar el vínculo primario.
En este sentido, el autor se pregunta entonces cómo habitar un cuerpo propenso a las adicciones de cualquier tipo y a las exigencias de lo sexual en cuanto a modo de nombrarse. Otra autora, Rudinesco, es más esperanzadora en su posición porque plantea que la familia siempre existió y así continuará. En este sentido aporta una ilusión por el porvenir, ¿no? Me recuerda un poco a Freud con el porvenir de una ilusión, ¿no? Aunque tenga nuevas variantes, aloja, sostiene, provee y guía al sujeto infantil en sus devenires, tanto emocionales como sociales, culturales y de aprendizaje, donde devenir sujeto es todo un desafío. Por estos motivos, la autora cree que la familia se reinventa para subsistir. Predomina en las familias de hoy un factor emocional, que es estar juntos porque así lo desean. Y se ensamblan y luego se separan y se observará en la clínica los efectos subjetivos de los conflictos que estas nuevas familias producen en los psiquismos infantiles. Se trata de pensar entonces las diferencias. Desde los padres a los niños, hoy todos sometidos a la cultura en la que vivimos, nos producen a los profesionales de la salud mental nuevos desafíos que no invalidan las teorías, sino que debemos actualizar conocimientos para estar a la altura de la clínica de hoy, de las nuevas demandas y sobre todo de las exigencias que la época actual nos impone a todos. Siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones partimos, como ya mencionó Lorena, de una investigación anterior, los vínculos primarios, a la luz del psicoanálisis fue en ese momento, que reveló la vigencia de los autores más relevantes que escribieron sobre esta temática. Se pensaron los vínculos primarios, pero confrontados ahora, en esta nueva investigación, con los síntomas actuales de las niñeces de hoy, y revelaron que la incidencia del contexto cultural, obviamente ya lo habíamos dejado planteado en la investigación anterior, condicionan y promueven nuevos déficits en las funciones tanto maternas como paternas. Se comprobó que la eficacia del vínculo primario radica en la fuerza del amor y de los significantes que ese otro primordial pudo aportar a la constitución psíquica infantil. Siguiente, por favor. Salud y enfermedad se pueden plantear entonces desde el vínculo primario, ¿no? Sus fallos se revisaron en el contexto actual. Este concepto de nuevas parentalidades se inclinan a describir tanto excesos como vacíos, sobre todo bajo la incidencia del consumo. Se comprobó que la eficacia del vínculo primario radica en la fuerza del amor y el otro primordial es quien sigue aportando para que finalmente la constitución psíquica infantil ceda a lo que nos quedó, digamos, para seguir trabajando en una nueva investigación, que es la incidencia a nivel del narcisismo. Las nuevas parentalidades, entonces, se inclinan a describir, ya dije, excesos y vacíos, ¿sí? Nos dejan, entonces, una idea que es continuar con el narcisismo infantil y el contexto actual, por supuesto. Siguiente. Bueno, los agradecimientos, por supuesto, a la universidad, sus autoridades, a la Secretaría de Extensión Universitaria, sobre todo a Claudia Acuña, con quien más me relacioné y siempre atenta a todas las dificultades. Y bueno, a seguir investigando, a mi equipo de investigación, a Nora Cóliva, que desde Estados Unidos nos seguimos vinculando por medio de este trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero haber sido clara. Gracias. Muchas gracias a ambas por esta exposición. Tenemos en el chat algunos comentarios que voy a pasar a leer. Aquí Elsa Rodríguez Castaña dice: me resultó súper interesante tomar también a la psicología social. La interacción se produce en lo social.
Pienso que esta decisión es beneficiosa para establecer diagnósticos certeros, ya que el yo siempre está invistiendo desde lo social, donde la subjetividad se conforma con el otro. Producimos y somos producidos. Muchas gracias. Sí, excelente. Excelente el comentario, porque la preocupación de los padres de hoy es la inserción social de los hijos, ¿sí? Esta es la gran preocupación. Ya no tanto el aprendizaje en la escuela, sino su inserción social. Así es. Perdón, y por ahí otro comentario en relación, que yo también había leído lo que había escrito la docente o colega, la importancia para los diagnósticos, y justamente desde el trabajo que se realiza en las guardias, siempre es interdisciplinario, porque el diagnóstico es interdisciplinario, sobre todo en este tipo, ¿no?, de síntomas actuales. Nos demandan de un trabajo y de una pregunta conjunta interactuando de distintas disciplinas, sobre todo para lo que es el tratamiento y el abordaje. Ni hablar en los momentos de urgencia, pero más allá también y para pensarlo. Así que bueno, gracias. Bien. Laura Espósito Orihuela nos dice, son temas muy interesantes y pienso que van de la mano para los que estudiamos abogacía también. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, es una gran alegría que sirva para abogacía. Interesante trabajo, dicen muchos, Gracias. y agradecen mucho por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Las despedimos y les agradecemos mucho y damos lugar a la quinta exposición del día, denominada Literatura Chicana, aplicaciones prácticas a la enseñanza de inglés de primer año y a materias vinculadas con la lectocomprensión en español. Y va a presentar la magíster Rosario Fabrini Ramos. Cuando quieras, Rosario, te escuchamos. Sí, disculpen, pero no tengo manera de, no tengo cámara, así que no te preocupes. Voy a poder conectarme. Lo importante es que tengas voz. Bien, está junto a mí en esta presentación la profesora y traductora pública Cecilia Jiménez, a quien le voy a dar la palabra para que nos explique un poquito los objetivos de este proyecto de investigación. No sé si estás, Cecilia, acá. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, si pueden pasar por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, si querés, Ceci, hablar un poquito también de la introducción y los objetivos. Así. Sí, por supuesto. Bueno, como es de público conocimiento en esta actualidad, en este mundo globalizado, el escenario educativo claramente ha cambiado con respecto al que ofrecía el siglo XX. Tenemos un acceso ilimitado a los contenidos de la web, a los juegos online, los libros electrónicos, y bueno, ni que hablar de las redes sociales. Así también sucede con las lenguas extranjeras, un poco producto de la incidencia de todas estas nuevas herramientas que han tenido, digamos, a la cual tienen acceso los estudiantes y las personas en formación, digamos, y eso hace que no nos resulte, digamos, para nada difícil acceder a aplicaciones, cursos en línea, para aprender inglés, digamos, nosotros, porque es nuestro idioma, digamos, de interés en este caso. No obstante, y en el caso de la lectura, no podemos observar digamos, el fomento de lo que es el disfrute de la práctica de la lectura, porque en realidad lo que vemos es como esta sensación de inmediatez que los estudiantes necesitan de satisfacerse a la velocidad, digamos, de lo que puede costar cambiar de pantalla, ¿no? Hablamos en inglés del escroleo de la pantalla. En nuestras clases de inglés lamentablemente se aprecia un clima similar. Muchos de los alumnos no parecen ser conscientes del valor que la literatura aporta al desarrollo de su competencia comunicativa. Cuesta mucho fomentar la lectura dentro del entorno de clase, ni que hablar de las perspectivas culturales que la lectura aporta. Y en consecuencia lo que nos propusimos desde este proyecto era desarrollar las herramientas necesarias y adecuadas para poder integrar la literatura chicana, de la cual Rosario por supuesto se va a referir un poquito más en detalle en breve,
una expresión literaria que resulta adecuada a nuestro entender, para estos fines, porque es una expresión literaria que se realiza tanto en inglés como en castellano, o sea, con los dos idiomas, digamos, de alguna manera conviviendo. Aportarla, se nos ocurrió hacer ese aporte a lo que son las clases de inglés y revalorizarla, en lo que son las cátedras de lectocomprensión en el primer año de la universidad. Básicamente ver qué aporte podíamos hacer desde la incorporación de las herramientas de la literatura chicana a la mejora en lo que es la lectocomprensión en los alumnos de primer año, que a nuestro entender es una habilidad que viene cada vez más debilitada. Por supuesto, así llegan los alumnos desde la secundaria, ¿no? Siguiente. Bueno, Ron, ¿querés continuar vos desde acá con los objetivos? Sí. Perfecto. Bueno, algo que nosotras tomamos este tipo de literatura, es un tipo de literatura que tiene su origen en el sur de los Estados Unidos, está construida por migrantes latinoamericanos, principalmente de México, que llegan y se asientan en los barrios de estos estados del sur, Texas, Florida, Nuevo México, parte del sur de California, etcétera, y que se asientan en estas comunidades que se denominan chicanas. En realidad el término chicano es un término bastante despectivo que utilizan los anglos blancos para dirigirse a estos migrantes. Y bueno, este tipo de literatura surge como una manifestación cultural identitaria de estas comunidades y al mismo tiempo como una producción en tono de protesta, ¿no? A nosotros nos interesaba incluir este tipo de literatura, primero por su carácter eminentemente bilingüe, tal como lo dijo Cecilia, es un tipo de literatura que se presenta en ambas lenguas, en inglés y en español. Justamente se utiliza el español para trabajar estas dos vías que recién mencionaba, por un lado la protesta y por otro lado la reivindicación de las raíces hispanoamericanas de quienes producen este tipo de literatura. La incorporamos en secuencias didácticas, tanto para mediar el aprendizaje de la lectocomprensión en inglés, ya acá estamos pensando en una lengua extranjera, es una lengua adicional que el alumno debe adquirir en las cátedras, principalmente del primer año de la formación de los planes de estudios de las carreras de la Universidad Kennedy, y también en las cátedras de español, ¿sí? En la que los alumnos trabajan con la lengua española desde una perspectiva de lengua materna, de L1, ¿sí? Entonces, en las cátedras de español los alumnos leían estos textos con la traducción al español, nos aseguramos de que la traducción sea lo más fidedigna posible. En nuestro equipo de investigación contamos con traductoras profesionales que, bueno, corroboraron que efectivamente se trataran de traducciones apropiadas y que reflejen no solo las vicisitudes lingüísticas, sino también las culturales propias que el texto y la voz del autor intentan manifestar. Y en las secuencias didácticas en inglés, para las cátedras de inglés, trabajamos con las versiones bilingües, ¿sí? Entonces, como objetivos específicos nos interesaba fomentar la lectura reflexiva, identificar en este sentido distintos puntos de vista, espacio-temporal, psicológico e ideológico. Obviamente nos interesaba que los chicos pudieran establecer un enlace entre la cultura latinoamericana y la cultura chicana, en tanto una proyección de inmigrantes mexicanos y latinoamericanos en estos territorios que mencionábamos anteriormente. Obviamente para poder examinar una realidad cultural distinta y a la vez similar. Nos interesaba promover la creatividad y la autonomía de pensamiento en los estudiantes al abordar la lectura de estos textos, obviamente desde un punto de vista crítico, y mejorar al mismo tiempo las capacidades de lectocomprensión aplicando estrategias de análisis macroestructural del texto e inferencial. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este proyecto utilizamos una metodología cuantitativa porque nos interesaba poder medir
el uso de estas, o mejor dicho, la aplicación de estas estrategias cognitivo-pragmáticas que siguen el modelo de Kinch y Van Dijk, y aplicado porque lo que hacemos nosotras es observar ese fenómeno de la lectocomprensión a partir de la manipulación de nosotras como investigadores con el objetivo de poder examinar las consecuencias en el desempeño de esa habilidad en los alumnos. También hemos considerado este trabajo como un diseño correlacional causal porque analizamos dos variables en ese contexto particular. Por un lado, la variable dependiente y la variable independiente. Tenemos el fenómeno de la comprensión lectora desde dos ejes. Por una parte, a partir de la causa, en este caso una secuencia de actividades que incluye el análisis del poema. Nosotros trabajamos con Yo soy Joaquín, de Rodolfo González, es un poeta chicano, uno de los precursores de la poesía chicana en Estados Unidos. Este análisis tiene que ser hecho a través de esta secuencia didáctica por los alumnos de primer año de la universidad. Esta es nuestra variable independiente. Y por otro, la consecuencia, es decir, los efectos en las mejoras que se pueden predecir en el nivel de comprensión lectora de estos mismos alumnos, ¿sí? Entonces, las situaciones de validación interna de este modelo tienen que ser generadas, o fueron generadas en este caso por nosotras investigadoras, asumiendo un rol de control, ¿sí? Provocando que una de estas variables incidiera sobre la otra. Como población de estudio, ya mencionamos que trabajamos con estudiantes de primer año de la universidad, aproximadamente 100 estudiantes, que se encontraban cursando inglés básico, inglés 1 y materias en castellano que realizan actividades de lectura comprensiva en la universidad, ¿sí? Bien, el tipo de muestreo que nosotros utilizamos para este proyecto es un muestreo probabilístico aleatorio, porque la única variable que a nosotros nos interesa es que los sujetos experimentales, es decir, los alumnos, tenían que pertenecer al primer año de cursado, ¿sí? Se descartaron aquellos que recursaban la materia o que eran de segundo año y que se encontraban realizando, en el caso nuestro, inglés básico por primera vez, ¿sí? Bueno, ya comentamos un poco lo de la secuencia didáctica. Este es nuestro formulario que nosotros utilizamos. Al ser un modelo experimental, nos ocupamos de trabajar con un grupo control, es decir, un formulario tenía las secuencias didácticas con las estrategias macroestructurales e inferenciales, y otro formulario no, simplemente apuntaba a que el alumno leyera el poema y produjera un resumen de ese poema, sin atravesar por el desarrollo del resto de las estrategias pragmático-discursivas de lectura comprensiva, ¿sí? Entonces ese grupo de control trabajó, esos grupos de control trabajaron en ambos idiomas, tanto en inglés como en español, ¿sí? Bien, hicimos para el análisis de datos, no sé si pueden... Sí, ahí está. Para el análisis de datos, nosotros contabilizamos la cantidad y tipos de estrategias que se utilizaron por los participantes. Cada uso correcto de las estrategias se puntuó siguiendo el modelo de puntuación para este tipo de análisis propuesto por Liliana Cubo Severino, que es una investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo y que ha ya estudiado este fenómeno, pero con los textos académicos, ¿sí? Con el género discursivo académico, no con el literario, ¿sí? Y a partir de esto nosotros realizamos un promedio para verificar quiénes alcanzaron el mayor de estrategias de comprensión lectora versus quienes no lo hicieron correctamente, ¿sí? Bien, como esto es un modelo experimental, no nos interesó a nosotras incluir factores sociales, ¿sí? Que pudieran tal vez incidir o no en este tipo de investigación, y seleccionamos el
la técnica de muestreo probabilístico conglomerado, porque los sujetos de la población no fueron elegidos siguiendo un criterio homogéneo, sino que fueron aleatoriamente designados tanto en un grupo experimental como en el grupo control, ¿sí? Bien. Seguimos para la próxima diapositiva, si puede ser. Rosario, te pediré, por favor, si es posible, ir redondeando Sí, por una cuestión de vamos tiempo. a cerrar. Gracias. Bueno, Muy vamos amable. directamente a las conclusiones, si se puede. Ahí, bueno, tenemos el análisis de datos, pero bueno, básicamente, ¿qué nos dice este proceso de análisis de datos y qué es lo que concluimos? Primero, que los estudiantes que fueron sometidos al tratamiento experimental y aquellos que no fueron sometidos al mismo, es decir, que eran parte del grupo de control, para el caso del trabajo de lectocomprensión en español, no mejoraron sus índices de capacidades en lectura comprensiva en un grupo o en el otro, ¿sí? No hubo mucha diferencia en los valores, en los porcentajes entre ambos grupos, ¿sí? Pensamos que puede haber o puede realizarse un estudio prospectivo a futuro con ambos grupos y visualizar de qué otra forma se podría mejorar la capacidad de lectura comprensiva en español utilizando literatura, no volviendo a la propuesta de Cuba Severino, que es usar géneros académicos, sino literatura. A nosotras, digamos que esto no nos produjo ninguna conclusión de importancia. Ahora, ¿dónde encontramos las diferencias? En el grupo de inglés, ¿sí? Sí comprobamos que aquellos alumnos que trabajaron con las secuencias didácticas en inglés experimentaron mejoras significativas en el uso de estrategias de lectocomprensión, específicamente aquellas estrategias que refieren a lo inferencial del texto y a la búsqueda de la macroestructura. Y esto en comparación al grupo experimental, al grupo de control que no realizó el trabajo con ese texto chicano sin utilizar, digamos, ningún tipo de estrategia. Entonces, sí encontramos, y que nos pareció interesante, es el uso de la de la inteligencia artificial. Nos encontramos muchos textos redactados, muchos resúmenes, porque era el último paso de la secuencia didáctica, redactados con inteligencia artificial, ¿sí? Sabemos, no somos ingenuas, y sabemos que nuestros alumnos la utilizan mucho para hacer trabajos prácticos y otro tipo de texto que utilizamos en las cátedras. Y acá lo que nosotras necesitamos, o más que nada hacemos un llamado de atención a la comunidad científica, a investigar, ¿sí?, de forma potencial este tipo de herramienta tecnológica y cómo incide el uso de la inteligencia artificial en las prácticas de alfabetización académica, tanto si se utilizaran textos de ficción o textos de no ficción, ergo textos académicos. Bueno, eso sería todo, no sé si hay alguna duda. Muchísimas gracias, Rosario, Cecilia, por las exposiciones. Ahí veo que María José Nachi hizo una consulta, que ya pudieron dar la respuesta vía chat. Así que para respetar los tiempos de los próximos disertantes, vamos a pasar a la última investigación del día, que tiene como título la automatización decisoria contractual en el marco de la legislación nacional argentina. Y va a estar a cargo de el magíster Luis Arellano González y la doctora María Elena Daraugue. Cuando gusten, están en cámara. Sí, estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí presentes, un segundito que se levanta la cámara y ya les vamos comentando si podés pasar a la siguiente. Exactamente. La primera cosa que quería comentarles es lo siguiente. Este no es un trabajo nuevo, sino que es la continuación de varios trabajos anteriores que han dado muy buenos resultados. Nosotros tenemos por costumbre, siempre los que ya nos conocen saben que somos un grupito de investigación básico de dos.
Lorena Darauge y yo, y hacemos la siguiente estructura. Primero, un estudio exploratorio y luego una investigación profunda que en lo posible termine con una aplicación concreta que resulte útil para la sociedad. En el caso de los proyectos anteriores, eso se consumó, se conformó, se especificó y se implementó en una norma IRAM de cadena de custodia, que fue originada a través de un proyecto de la Universidad Kennedy. Ahora, la nueva problemática que se agrega, se suma a esto, no es que aparece nuevamente, es la problemática de los derechos que se generan contractualmente y obligaciones implicadas en toda esta automatización actual de las decisiones contractuales. Por ejemplo, para hacerlo sencillo y fácil de entender, así como a ustedes les cuesta muchísimo trabajo como docente poder en determinado momento establecer si un trabajo fue realizado por un alumno o por inteligencia artificial, si la inteligencia artificial que se utiliza es muy compleja, entonces se vuelve necesario realizar una tarea igual desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del derecho, que tiene muchas lagunas legales respecto de este aspecto. No existe en nuestro derecho nacional una figura que podría ser comparable con la persona virtual. Sin embargo, muchísimas decisiones contractuales de compras, ventas, entre otras muchas, se realizan a través de procedimientos automáticos independientes de la voluntad humana. Por ejemplo, yo puedo dejar en un lugar un robot, para que se comprenda con palabras sencillas, que me sustituya a lo largo de toda una tarea de ofrecimiento de dinero para conseguir un determinado objeto. Es una competencia con otros robots. Esto llega a tal punto que en algunos lugares, como son los lugares donde se compra y vende acciones, las cosas están automatizadas y las respuestas se compiten entre sí por ya milésimas de segundo. En esa estructura, y a partir del trabajo anterior, este año hemos logrado, gracias al apoyo del director de carrera, de Alberto Sichero y sobre todo de la señora decana, hemos logrado, de la señora rectora, discúlpenme, hemos logrado que se comience a hacer una pequeña estructura brindando un servicio a la sociedad. Servicio a la sociedad que va a consistir en asesorar y brindar soporte desde la informática forense a todos aquellos que lo necesiten. Es decir, todo lo que venimos trabajando se conforma en una estructura donde las personas pueden ingresar, hacer consultas y ser orientados en el sentido de cualquiera de esos problemas que hoy nos aquejan a todos, como el bullying, como la trata de personas, como la pornografía infantil, todas esas lacras sociales que nos afectan profundamente, brindarles un soporte y, por lo que nosotros sabemos, es el primer caso que ofrece este servicio desde el punto de vista de la informática forense. Hay otros muy similares que lo ofrecen desde otras visiones, como la psicología, el derecho, lo que fuera. Apuntando a eso, lo que estamos haciendo ahora, por favor, la siguiente placa. Fíjense que no estoy siguiendo las placas, esto después se puede leer tranquilo. Lo importante es que ustedes comprendan qué estamos haciendo, qué estamos trabajando y hacia dónde apuntamos. La idea es reunir toda la información que podamos en este primer paso, que es un estudio exploratorio, soportado en los estudios anteriores, y obtener una visión clara de cómo está Argentina respecto de la introducción de la inteligencia artificial en los problemas contractuales. Todos los días ustedes encuentran gente a la cual le robaron la cuenta y le sacaron el sueldo, o gente al que el hijo se lo están persiguiendo, o que es insultado, o muchísimas otras cosas que ha traído esta enorme ventaja que tenemos, que son las redes sociales, esta posibilidad de comunicarnos, pero que también, como toda herramienta, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. O sea que el objetivo que estamos buscando acá es reunir toda la información necesaria para entender perfectamente cómo está funcionando este proceso en Argentina. Una vez establecido esto, terminado este estudio exploratorio, volcar ese aprendizaje que hemos obtenido
en la implementación de sistemas que brinden soluciones a través de esa misma plataforma que en este momento se dedica exclusivamente a la informática forense, para brindar solución desde el punto de vista tecnológico a lo que la gente necesita cuando tiene un problema. Usted tiene un problema de que su hijo desapareció, caso Loan. ¿Qué hace de inmediato? Bueno, que tengan una forma de contactarse con él que le diga, mire, tiene que hacer este y este paso. Todas las visiones que se tienen de que pueden pasar días o que fuera son obsoletas. Actualmente en 12 horas una persona está fuera del país, como tantas otras cosas. La siguiente placa, por favor. ¿Cómo vamos? Pásenlo, por favor. La siguiente, por favor. Sí, así no quedamos fuera de horario. Es un estudio exploratorio. Las etapas las tienen ahí enfrente. Después, si quieren, ustedes la leen en su momento, si les interesa. Pero el objetivo final, y con esto voy cerrando el tema, lo único que queremos decirles es que la situación actual es problemática, la normativa está muy fuera de foco, el derecho es un elefante muy lento. Hay que, avance por favor, la siguiente placa, al que hay que empujarlo constantemente, y lo único que podemos hacer es ir previendo distintos entornos desde los cuales se va a solucionar o se puede intentar solucionar el problema. Fíjense acá que ustedes tenemos un marco geopolítico, uno de investigación delictiva y uno criminalístico. Todo esto en conjunto. Adelante, por favor, la siguiente placa. La informática forense, bueno, este es el tema que tenemos más cerrado, porque ya tenemos una norma IRAM y ya tenemos un lugar de soporte desde la universidad para brindar solución a algunos problemas de la población en general sobre este tema. El tema de ciberseguridad y ciberdefensa se tiene que introducir por una cuestión simple. Si un país es afectado en ciberseguridad, no puede ser algo que sea exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que es imprescindible que todo el pueblo se involucre, porque nos afecta a todos. Un virus puede destruir una población completa, independientemente de las Fuerzas Armadas que tenga. Esto afecta también en el sistema empresarial. Desde lo jurídico es necesario generar normativa acorde con eso, no es nuestra tarea, pero sí la propuesta de que se haga, y desde el punto de vista educativo, introducir los nuevos elementos que tenemos, sobre todo lo que automatiza y facilita las cosas para quitar un poco de burocracia. La siguiente placa, por favor. Estas son conclusiones preliminares. Lo que les dije recién, el derecho no es una disciplina de rápida mutabilidad, todo lo contrario, es muy lento, hace falta empujarlo muchísimo, y la verdad que los hechos se dan antes que el derecho, no al revés, no se prevé nada. El ciberespacio en este momento es una plataforma enorme de intercambio de bienes y servicios, y es necesario que se lo regule en bien de todos. Hace falta un cuerpo normativo. Aquí estamos hablando exclusivamente de esta investigación, pero recuerden que esta investigación está en el marco de lo otro que les dije. Entonces todo conforma un corpus que nos permite avanzar en el sentido de brindar un servicio, es decir, que este trabajo termine en un servicio aplicado a la sociedad. Y por lo tanto, el derecho internacional comparado es otra de nuestras fuentes, porque hay que ver lo que hicieron otros países, no vamos a inventar dos veces la rueda. Con esto terminamos. La siguiente placa, por favor. La siguiente placa, si pueden poner. Muy bien, Elena. Primero agradecer justamente a la rectora, a la Secretaría de Investigación, al director de la Escuela de Sistemas y a nuestros cursantes, investigadores y docentes. Acá es muy importante ver la evolución que hemos tenido desde la aparición de una norma IRAM, la 36.100, que fue aprobada el año pasado sobre cadena de custodia en informática forense, y la idea de ir colocando dentro de lo que es nuestro entorno político, social, jurídico, educativo, normas, procedimientos que permitan efectuar un actuar coherente dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, es decir, tener de alguna manera desde la parte de la informática apoyo, pero también desde la parte jurídica y desde la parte normativa. En esto me refiero a los estándares internacionales, tal como puede ser esta, nuestra primera norma IRAM de informática forense.
y continuar con las siguientes, tal es el proyecto que estamos trabajando, que es la generación de otro procedimiento o protocolo para trabajar en el área de la ciberdefensa. Y sobre todo esto volcado en un servicio que cualquiera que necesite consultar va a tener un espacio de contención desde la universidad donde se lo pueda direccionar a través de nuestra experiencia. Respecto de la pregunta que hace Laura Estela, el derecho informático no será ciberseguridad, yo no puedo responderte eso. Lo que sí puedo hacer es ofrecerle a todos aquellos que quieran participar. Tenemos un grupo de más de 1.700 miembros dedicados específicamente a estos temas. Eso excede tremendamente esto, pero están invitados. Si las autoridades lo permiten, distribuyan nuestro WhatsApp y que cada uno que necesite se conecte y consulte lo que le haga falta. Nosotros estamos convencidos de que la universidad es un centro de investigación que como resultado de esa investigación hace docencia y en tal sentido devolverle a la comunidad lo que ellos nos está dando resulta imprescindible. Así que lo que les podamos ayudar, a las órdenes de ustedes. Muchas gracias por todo y gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias, María Elena, Luis. Allí están los datos Hola, ya estamos con ustedes, un segundito. de ambos. Hola a todos, ya estamos con ustedes. Que los voy a silenciar, si no se nos superponen las voces. Decía que, bueno, ahí van a ver en la presentación los datos de ambos, con un link también importante para que puedan, si quieren ingresar, tomen nota. Voy a compartir algunos comentarios que están dejando en el chat para la exposición que presentaron. Todos, bueno, lindos mensajes. La doctora Nachi dice que investigación tan valiosa con alcances extraordinarios, felicitaciones. Aquí hay una consulta, no sé si Luis quiere tomarla, si me escucha. Dice, en Derecho Informático no se nos da ciberseguridad. ¿Por qué? Pregunta Laura. Eso fue lo que le contesté recién hace un segundito, a lo mejor se cortó, Perfecto, pero precisamente perfecto. eso excede lo mío. Yo no tengo idea por qué no se da. Lo que le podemos ofrecer nosotros es brindarle aquella capacidad aquella capacitación que necesiten en lo que haga falta. Por esa razón les estábamos ofreciendo nuestros WhatsApp, que creo que es la forma más fácil de contactarse en este momento. Lo que les haga falta, a sus órdenes. Y ante el primer problema, consulten, no dejen pasar el tiempo, porque esto es muy rápido. Muy bien. Bárbaro, entonces está respondido. Bueno, siguen los agradecimientos, así que, bueno, les agradecemos, Luis. Un gusto tenerlos. Muy bien. Ahora sí, para ya finalizar, vamos a contar con las palabras pendientes que nos quedaron de nuestra querida rectora emérita María Elisa Herren, para bueno, dar cierre a este primer día de las jornadas de investigación y ya después despedirnos. María Elisa está en primer plano cuando usted guste. Espero que tenga voz y tenga cámara. Sí, se la escucha perfecto. Adelante. Bueno, toda una hazaña. A partir de un corte del servicio de internet en el último momento. Pero bueno, aquí estamos. Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Segundo por la presentación, e indudablemente contentísima de poder acompañar a estas jornadas, que sin duda alguna considero son de una importancia crucial. Perdón, ¿se escucha o estoy de Sí, se escucha perfecto. Ok. Decía que son de una importancia crucial para la formación de nuestra gente. Y nuestra gente hablo de todos nosotros como partícipes de la vida universitaria. De fundamental importancia en el día de hoy, y creo que el repertorio que hemos escuchado dan buena cuenta de ello, de la importancia de las temáticas que han surgido en los últimos tiempos y que sin duda alguna son de una gravitación tan profunda y tan importante desde todo punto de vista en lo que hace a la convivencia humana, a lo que es la realidad de nuestro país
de su diversidad, de sus dificultades, de su riqueza, pero que indudablemente nos convoca a que, sin duda alguna, como universitarios, hoy más que nunca, necesitamos de ser formados en la investigación. Hay una formación del investigador que va simplemente acompañada y que es parte de la formación como académicos, pero también va acompañado de la formación de los futuros profesionales que hoy nos convocan y que por otro lado nos comprometen como institución a poder dar cuenta de un proceso de crecimiento y de integración personal que pueda realmente dar como resultado la posibilidad de acompañar y promover y provocar que nuestros alumnos, nuestros profesores y todos los que conformamos parte de esta institución estemos atentos a la realidad en la cual vivimos, a la transformación que esa realidad lleva a cabo prácticamente casi a minuto y que es sin duda alguna lo que diríamos nos puede comprometer para la investigación en una aptitud y una actitud inicial fundamental para llevar a cabo realmente esta tarea. Recién en la segunda mitad del siglo pasado, las universidades en el mundo tuvimos realmente el impacto de la enorme transformación de la institución como tal frente a las reacciones naturales de la formidable transformación de nuestro planeta, diría yo. Pero sin duda alguna la población de todo el país, el mundo. Anteriormente, la universidad había tenido como tema central, igualmente que el de la enseñanza, sin duda alguna el de la investigación. No obstante lo cual, sin embargo, esa investigación tenía características de una tarea elitista, de una tarea realizada por los más sabios, los más aptos, pero no se concebía como parte indispensable de que todo investigador, mejor dicho, que todo enseñante tiene que ser investigador, y que a su vez el investigador, a su vez, tiene que saber enseñar. Son dos procesos que, si bien tienen formalmente caminos o destinos diferentes, son complementarios y simplemente, y nada más ni nada menos, que del crecimiento del ser humano. Necesitamos, por eso, y me alegro tantísimo de la tarde de hoy, convencernos que no hay manera de poder seguir construyendo una universidad si esa universidad no se une, no se arma, no se organiza y se estructura a partir justamente de esta tarea de la pregunta por el tema, la pregunta por el problema. Y largamente en la historia de la humanidad ha sido esas preguntas por el problema lo que ha constituido la realidad de las universidades a través de los siglos. Pero nunca como ahora, en los últimos, probablemente de las últimas 2 o 3 décadas, es tan importante y a veces hasta lacerante. Y digo lo de lacerante porque el último tema mencionado, no siendo tampoco el único, sino que está presente de alguna manera en casi todos, es la problemática de un grado de gran transformación a una formidable rapidez, que nos deja casi sin hálito para poder procesar los distintos pasos cuando ya estamos transformados en algo más.
y creo que hoy todos, sin lugar a dudas, todos vivimos como una problemática que nos da temor y temblor y a veces tremenda satisfacción, como lo es el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero para la inteligencia artificial tenemos que tener, indudablemente, para poder realmente aprovechar de ella, tenemos que tener desarrolladas justamente nuestras capacidades investigativas. Tenemos que aprender a ser investigadores. Concretamente tenemos que empezar a aprender a hacer buenas preguntas por problemas complejos. Y de allí que lo que hoy estuve escuchando en cada uno de los procesos, de los proyectos presentados, fueron distintas maneras, distintos focos, distintas temáticas, pero fundamentalmente yo diría aspectos muy fundamentales que tienen que ver siempre con la realidad que se nos impone, la realidad que nos desafía, pero al mismo tiempo la realidad que nosotros como seres humanos producimos. Esta realidad puede ser vista desde una visión, diríamos, excesivamente teórica, en donde contamos para ella una descripción de ciertos autores, una línea histórica de tratamiento y de elaboración, pero que al mismo tiempo nos plantea que esa elaboración que ha llegado hasta nuestros tiempos está haciendo agua porque la realidad que hay que asumir pareciera ser muy diferente de lo tratado. Y así entonces vemos que hay una problemática que tiene que ver con lo epistemológico, es decir, de qué saberes se trata. Tiene que haber, por otra parte, una temática que tiene que ver con cómo lo abordamos, quiere decir, qué metodología utilizamos para descifrarlo. Y tiene que ser, por supuesto, con a dónde queremos llegar. Y entonces nos planteamos, ¿y para qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces tenemos que pensar, y esto creo que de alguna manera ha estado presente en la mayoría de las presentaciones, preguntas sobre una realidad que todavía no podemos lograr descifrarla totalmente, o de una realidad que la vemos como problemática y necesitamos encontrar soluciones. Estos tiempos son tiempos en donde estamos traspasados por la tecnología informática. El conocimiento está aquí, a la mano de todos y para todos. ¿Qué hacemos con ellos y qué hacemos con nuestros estudiantes para conformarlos y para acompañarlos en este proceso complejo de aprender a lidiar con esta realidad e inclusive plantearnos las posibilidades de que esa realidad siempre pueda ser mejor y de qué manera podemos intervenir? Todos estos elementos nos están diciendo permanentemente tenemos que aprender a desarrollar cabezas que sean buenas investigadoras. Tenemos que aprender a identificar los problemas, tenemos que entender y desarrollar nuestras habilidades para comprenderlos. Fundamentalmente tenemos que comprender nuestra actitud de que nuestro saber, el saber que recogemos a través de nuestro trabajo en la universidad, el saber que somos capaces de desarrollar, porque también tenemos que crear y ser responsables de la creación de nuevos conocimientos, y la otra parte, ¿qué hacemos con ese conocimiento que pueda realmente mejorar nuestra realidad y nuestra vida? Felices de que nos podamos encontrar tantas veces sea necesario para aprender entre todos a una tarea que es enormemente compleja y que requiere de que aprendamos a trabajar con la complejidad. Que los unilateralismos, las visiones sectarias, las visiones limitadas, no sirven para realmente ayudarnos a lidiar con la realidad. La realidad es compleja, es diversa, es enorme, es movible, es cambiante. Y este es nuestro desafío. Como gente de universidad, tenemos que estar dispuestos a tener los recursos necesarios personales
individuales, pero también colectivos y sociales para lidiar con ella. Seguimos en esta y además felicitaciones porque, entre otras cosas, también nuestras jornadas nos sirven para algo muy importante. No solo aprendemos, producimos nuevos conocimientos, nos planteamos problemas, buscamos alternativas, pero la cosa muy importante, y particularmente en nuestros tiempos, además tenemos que saber comunicarlas. Y hoy fue un hermoso momento de entrenamiento para cada uno de ustedes como investigadores, de poder contar, relatar y enseñar lo que ustedes han aprendido. Muchas gracias y mil disculpas por no haber estado al comienzo, pero de alguna manera la tecnología informática me falló por unos pocos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, María Elisa, lo importante que estuvo, y bueno, y las palabras de cierre tienen el mismo impacto, así que agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, decimos hasta prontito. Mañana los esperamos. Gracias a usted. Mañana los esperamos en el día 2 de estas jornadas de investigación, este espacio tan enriquecedor de intercambio del que tanto aprendemos. Recuerden que tenemos cita a las 17 horas en el mismo enlace del día de hoy. Se comparten los dos enlaces. Les agradecemos muchísimo por haber participado como expositores, como asistentes, como investigadores, como alumnos y graduados auxiliares de investigación. Es un honor poder repetir año a año este espacio tan lindo de intercambio, y los esperamos mañana, por supuesto, a la misma hora, por el mismo enlace. Muchísimas gracias a todos y un saludo grande.